Ajá, ya lo manauti, lote. Caja hirinauti. Eleuterio Ventura Palacios. Ok. Doluti te palacio ya limo. Sí, casi útil. Doluti. Mi madre era de Aguán, allí Oh, nació. ok. La nega volumen, no te va a tener un volumen Julián Ada no, Julián Mego, Oh, el que era papá de Celé Bermúdez. yeah. A la edad de 8 años la trajo para acá, Limón, junto a mi abuelita. Entonces, cosas de la vida, ¿verdad? Yeah. Cuando se murió mi abuelita, mi mamá tenía 9 años. Pero ya era novia de mi papá. Entonces, al quedarse huérfana, abali hayabi lagubu nauti, aba no. Ahora no pasa esas cosas. No. Entonces, a la edad de 18, 19 años, entonces mi papá se casó con ella. Sí. Y este puto ella no es mí. Ujú. Le diga ñigo gufuente o ma ñigo le bia ba ish le lutli yala. Idrete bayini usha li gwen le nauti. Tena mulu bayano anu logo buragate. Ati boyun babu di bayage limogi. Bueno, dale napo y tuve ya limugue por primera vez. Tenía 16 años. Entonces fui a aventurarme a la ciudad. Trabajé en la Ceiba. Luego a los 5 años, un Viernes Santo, había un amigo mío que se llamaba Ponciano Lacayo, era de aquí, de los Lacayos, Fafas allá por los bailes, y ya se murió. Un Viernes Santo nos fuimos al parque, entonces encontramos un indio ahí borracho, y contándonos que cuando él se pone borracho, que mira cerros, y al tratar de cruzar eso es cuando tambalea. Eso fue lo que nos contó. Sí. Entonces, para yo dando cuenta si era cierto, ahora que vos te ganas Juaní. Lo que hay de sí, cosas. Ahora te voy a librar. Yo y él compramos un octavo, le metimos, no vimos nada. Ahora llevó ni. Bueno, cuando nos sentimos ya estábamos borrachos. Y había un tío mío que trabajaba en los campos, que estaba en la Ceiba esa vez, pasando Viernes Santo. Él me vio, escribió al viejo acá, que me vio borracho, el viejo fue ahí y me trajo de vuelta para Limón. Entonces, estuve 5 años en la Ceiba. Llegué acá y estuve aquí en Limón, como 1 año y medio. Me fui para Tela. Bueno, de ahí empecé a trabajar con la compañía. Bueno, ahí aprendí a manejar John Deere. Fue el primer aparato que yo aprendí a manejar. Luego, como a los 6 años me vine para acá, aquí Limón, otra vez. Solo estuve 1 año aquí, me volví a ir, iba para Tela nuevamente, con el mismo amigo Ponciano Lacayo, pues éramos íntimos amigos. Pero mi tío Tacho, que estaba en los campos, entonces él se dio cuenta que yo estaba en la Ceiba con el amigo, me fue a llevar para los campos. Le dije al amigo la idea que teníamos, porque el papá de Ponciano era de ahí de Másica, pero estaba en los Estados Unidos. Le había ofrecido que lo iba a llevar para los Estados Unidos. Entonces, la idea que nosotros habíamos hecho, que al llegar él a los Estados Unidos, me iba a mandar los papeles a mí. Bueno, llegó Tacho, me llevó para los campos. Trabajé con la compañía en los campos. Como ya manejaba John Deere, eso fue lo que hice. Pero luego aprendí a manejar bulldozer. Manejé bulldozer, camiones balastreros, todo eso lo hice en los campos. Cuando llegó la empacadora a los campos, entonces ya me tiraron a manejar camiones balastreros. Y bueno, luego, pero mi jefe eran americanos, no eran indios, eran americanos. Entonces,
un día, por eso es bueno ser bueno con todo el mundo. Sí. Un día había un guachimán en la yarda. Ujú. Yo era entonces, cuando vino el sindicato, yo era secretario de reclamo. Ujú. Entonces, había un campo allí que se llamaba Nerones, Okay. así le llamaban. Un día me dijo el guachimán me dice, Ventura, hey, ¿sabes que estás peligrando aquí? ¿Por qué? Le digo yo. ¿Te acuerdas que ganaste un pleito en Nerones? Me dice, sí, por el mayordomo de allí, jefe de allí, está pagando a un señor que te mate, me dice. ¿Qué tipo de problema le van a ir? Bueno, había, como yo era secretario de reclamo y conflictos, Yeah. entonces había 6 trabajadores que ¿cómo le decían en estos que mandaban? Mandador. Okay. El mandador solo los dejaba trabajar 4 días a la semana. Entonces fueron a la oficina, entonces me dijeron a mí que fuera a resolver el problema. Yeah. Yo lo resolví, pero quizás no le cayó bien eso a él. Por eso fue. Entonces, la huya llegó a la oficina. Entonces había un señor, Ramiro Cárcamo, que era el chief clerk de la oficina. Sí. Me mandó a llamar. Me dice, hijo, me dice, ¿el guachimán te ha hablado? Me dice, sí, don Ramiro. Le dije, pues yo fui que lo mandé. El gerente se llamaba Lalo Bertoldo, Okay. era de ahí de la Ceiba. Me había dicho que durante él estuviera de mandador, de jefe en los campos, que yo no iba a conseguir la indemnización. Yo le servía de todo modo, de Sí. toda parte le servía. Entonces, estamos en una reunión con todos los grandes jefes en la Ceiba, cuando esto pasó. Entonces me dice don Ramiro, esta es la oportunidad tuya. Nosotros te vamos a hacer todos los papeles necesarios para que consiga la indemnización, porque él no está aquí, me dice. Y así fue. Okay. Hicieron todo lo que ellos pudieron hacer y yo conseguí la indemnización. Katy Bugadán, Lubudi, ¿en qué año te fuiste para los Estados En Unidos? 1963, Oh, okay. y en un dimedio. Okay. Después que vine acá con mi indemnización, estuve, yo creo que 3 años aquí. Mi Okay. papá tenía un negocio ahí, invertí la mayor parte de mi indemnización en el negocio, Yeah. y el negocio estaba bien. Bueno, Cabo Lija, Huguchi. Prudencio Ventura, Okay. Valencia, Okay. y ella allá vuelo. Yeah. Entonces, este compa Lalo habló con Pepe, que si me podía conseguir los papeles. Y Pepe me mandó los papeles, Pepe Castro. Okay. Entonces me fui para los Estados Unidos, 1963, en un día. Ajá. Duré 4 años antes de venirme de vuelta acá a Limón, Pero siempre el Bronx para Nueva York, ¿te fuiste? al Bronx. Okay. No, cuando yo llegué por la primera vez, vivía, todos los paisanos de aquí de Limón vivían en Manhattan. Okay. En la 120 y Leno, ¿saben? Por ahí. Okay. Después, cuando mandé por mi esposa, entonces ya me pasé para el Bronx. Apliqué por casa del gobierno. Sí. Y enseguida me aceptaron también, tuve suerte. Oh, yeah. Ajá, entonces nos pasamos a vivir en el Bronx. Tenemos 42 años viviendo en el Bronx, en un solo apartamento. Ya lo mo bukan para la muna bagay ha fai bao la ¡Au! hamuga bugay Mira, ella no quiere que compremos casa en los Estados Unidos. Ella dice que nadie tiene casa en los Estados Unidos. Por una parte es cierto. Eso es lo que me dice ella, que nadie tiene casa en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, tía, nada es tuyo, tía. No, Todo es prestado. así es. Así es. Todo, hasta si sacas un vehículo y le estás pagando al banco, atrasas 2, 3 meses,
ahora ya la abajeña que uno puede, al menos para dejemos GPS de categoría porque tiene todo el lugar ya la, pero siempre, entonces si vamos para de para fallar uno dice boom, fío que está lá y está como esa y si que subir druma de eso ligue pues de categoría, Así es, but así es. ida bote sun catele ida bo buhala campo bien bien ya hon bahini usha li fani de babu arabo eseni ha adiga lo badu ni ha Sí, boya. sí. Cuando yo vine aquí de los campos, es cierto, yo estaba atendiendo el negocio que había ahí, pero compré terreno allá a La Manga. Yo iba temprano, a las 2 de la mañana ya estaba en el río. Regresaba a las 4 de la tarde, chapeando mis fincas, cocales, todo eso hacía. Y lo que es del Chinchorro, de vez en cuando iba. Pues no soy muy amante de... Okay. Aga taucha. Ah, Euchandi, sí. Euchandi, nosotros íbamos ahí. Kay ka tibuti tu na ut. Ah, vamos a ver. Porque tengo mano nene que tilapia set mano set pejido. No, el tilapia nunca nos han gustado. Okay. Aga ti wafudi. Ya, eso sí, eso sí. Hatu gente con, ¿Ah? tu genio. Ay, Wafudi kana. Ay, aquí es muy, no es la misma, no es la misma raza. Ay, man. Ay, no, diga na uti puiti wo diga na yanu anile yanu wagi a veces wo de usura galagana go atamula hanin. Diga itali o lasha go wo bungi. Sí, Meme gi aquí un poco na uti. tengo 95 años. Nadie lo cree. Allá, mis doctores, dice, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué es lo que comes? Sí, eso es lo que me pregunta. Le digo yo lo que me cocina mi esposa, le digo. Sí, 95. Yo nací, nací el año 1929. Okay. El único mayor de mí aquí un año es Lalo. Lalo Castro. Me tiene un año. Okay. Ya, porque estás lúcido, estás demasiadamente consciente y eso es un privilegio, es un don. Kati bani bai dieta na uti kabai kubai kabadi kubai da ya banda ya gota ban. Ya, a mí me gusta bastante el pescado. Okay. Porque carne es muy poco. Ella sabe, y eso es lo que me cocina. Okay. Es lo que me cocina. Tengo mi medicina, pues la única enfermedad que me molesta es alta presión. Okay. Pero eso está controlado. Hace tiempo, ¿no? Okay. Tengo mis medicinas ahí. En la mañana. Ay. Ya, la diga cuento na uti allá en 6 break, ya la edad desde 40 ya empieza a tener achaques. No, le nego bajón no casi te me na ri me na flua. Trato de alejarme de eso porque le no di me casi bese a fuda. Entonces luti ya la no te ni cate que le au bai, uno tiene que saber caba la ley. En nata de bumu duna nega buicate le luti fuese la como mamá trae que le fuese sino que verdura son tuye fruta, no matida ni cambio. Así es. Entonces así, ambai ni amole hut nego be amora dan biama. O la dan iru a rabaveyu lu ti like sugalia saying sisi mai hadina de loga. La de mosu gani la mutu disciplina lo no. Sí, claro. Libite wa le wa ku be esto libite ku le. Entonces libite wa mosu gani mutu kabala la da lo lu ya la na mufuru lupago. Está bien. La otra bachilo be México na de la papá hinicate. Da no te México. Bachilo be México tanto. Realmente uno de soltero come chatarra. Había un restaurante de chinos allí. Porque el primer trabajo que conseguí en los Estados Unidos, gracias a este Loncho Castro,
fue una lavandería donde lavábamos cobijas de leones para el circo. Ese fue el primer trabajo que hice allí. Entonces había un restaurante chino. Para ir al trabajo siempre pasábamos por ahí comprando el lonche, pata de cerdo. A mí lo que me gustaba era más el hígado. Eso es lo que con eso yo siempre, casi todos los días. Luego, finado Amancio se embarcó. Tenía un trabajo en un building de Pora. Entonces, me fue a llamar un día, me dice, agarra el trabajo, que yo me voy a embarcar. Entonces agarré el trabajo. Estuve allí 3 años como Pora. Bueno, pero sí, me gustaba el trabajo. Pero como ese no era siempre, mi mente siempre ha asistido a la mecánica, todo aquello. Entonces un día, un americano no, fue un judío. Me dice, ¿tú vas a la escuela? Me dice. Le digo yo, no, me está primando. Le digo. Me dice, ¿por qué? Como yo le había ofrecido a mi mamá que lo primero que iba a hacer llegando a los Estados Unidos era mandarle a hacer una casa. Y eso fue lo que hice. Bueno, entonces me dice, ¿por qué? Me dice. Le digo yo, porque tengo obligación, una promesa a mi mamá, le dije, mandarle a hacer una casa y tengo que trabajar duro para mandárselo a hacer. Me dice, ¿usted tiene dinero en el banco? Me dice. Entonces, para ese tiempo ya tenía como mis 6,000 pesos en el banco. Entonces yo le dije a él que sí, que tenía dinero en el banco. ¿Por qué? Le digo yo. Usted puede tener confianza en mí y darme 2,000 pesos y yo te lo voy a hacer crecer en el banco. Yo soy miembro de los banqueros, me dice. Él vivía en el building. Le dije que sí. Entonces, me dice, ¿qué es lo que usted, usted solo pora? Me dijo, no, yo no soy pora. Cuando me vine de mi país, le digo, yo soy mecánico automotriz, le dije, y manejo vehículos como camiones, y tractores, así le dije. Me dice, ok, me dice, vamos a ir te voy a llevar a New Jersey, hay trabajo allí de manejar tractores, me dice. Ok, le dije yo, está bien. Entonces un día me llevó. Me practicaron, me hicieron a practicar. Era, por ejemplo, los camiones venían de afuera, con tractores se metían al garaje. Y ese era el trabajo que yo estaba haciendo. Bueno, y pagaban bien. Entonces, me hicieron la práctica 2 días y salí bien. Pero sí, trabajaba de noche y de día en el building. Una mañana me levanto y voy a revisar los halls, a ver si había basura y todo eso. Cuando llego en el piso donde él vivía, me sale la esposa de él. Me dice, ven, y me dice, ya se murió Mr. Freeman. ¿Qué? Le dije yo. ¿Y qué tenía? Él se sintió mal, fue al hospital y se murió, me dice. Y la vieja llorando. Bueno, entonces, como a la semana, gracias que él le hablaba quizás todo lo que hacía con la esposa, porque hay gente que no lo hace. Entonces me dice, usted le dio 2,000 pesos a mi esposo, ¿verdad? Para que te lo pusiste en el banco. Sí, Mrs. Appleman, le dije yo. Y te consiguió un trabajo en New Jersey, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Vas a seguir en el trabajo? Le digo, en el trabajo, claro, me gusta. Entonces, dentro del tremendo yate que había ahí, entonces había el taller que se llamaba
¿cómo se llama el taller ese? Marine Electric Corporation, así se llamaba. Entonces me dice, el viejo, el jefe de allí, le gustó la manera como yo metía los trocos a la garaje. Me dice, te vas a quedar trabajando con nosotros. Me quedé en el trabajo. Desde entonces, con el tiempo, tuve que dejar el building. Porque ya hasta de noche me querían dejar trabajar y de día también, más de día. Entonces, me pagaban al principio $18 la hora. Al principio. Eso fue en los 70. Ajá. Mucho dinero. Sí. Muchacho. Mucho dinero. Era mucho dinero. Ajá. Entonces, de ahí igual que me retiré. Usted de ahí. Me quedé. Okay. Me quedé. De ahí fue que me retiré. Y vos te envías a mí, fíjate. Aquí porque todo el mundo. Okay. La vieja me regresó los $2,000. Bien. Porque el lujo amor, porque mueven el lado que le. Porque más baja de que hice, tío, ya. Porque le hice. Oye. Sí. Yo siempre me lleno de que hoy la carne no sirve por ya la gallo cruzamos la mopa. O de un jama judío. Porque los judíos, nema, samina baiji ni hawogu, muy claro, o sea, la muli Dios no censo. Porque es casi empezar a ver todo, o todo voy a ver, aquí está bueno. Sí, en Nueva York, todos los grandes establecimientos que hay son de los judíos. Farmacéuticos. Todos son de los judíos. Judíos son los que mueven Nueva York. Entonces, supuso que no te lo muevo la mamá, yo la hago y le llamaba a que Sasa morida acá. Sí, hombre. Allí siempre un lampo, gamba, ojo, pupulo, yo metida mecánica todo y que hinsi el lampo. Dije que no, pues. Amba la guata como de lupe hinsi, pues la lu mutu, o la estresar la mutu. Pura hace que mutu, pero da por contar guata no le ni siete, budie lo senso. Ajá. Fue boye, tú. Fue de bisunto esa así mismo. Y no le diga, güey, te van a pasar, no lo guata como Luei bafami no bogo, batik la hinse bebo. Come on, batik no, o sea, batik la hinse bebo faibo porque qué más no pusieron. Bueno, ¿qué más quieres? Claro. ¿Qué más quieres? ¿Qué más no pusieron, güey? Entonces sí, lieti. Catele nauti tú no has pensado en nauti. Con Mélida tengo 3. Okay. 3 varones y una muchacha que adoptamos. Okay. En el primer matrimonio que tuve 4. Okay. Bueno, se me murieron 2 hace poco. Okay. Casualmente en este viaje traje la ceniza de uno. Hace poco lo voy a enterrar aquí. Okay. El muchacho se llamaba Marcos y la hermana se llamaba Marcia. Ellos se criaron aquí en Limón con mi mamá. Sí. El mayor se llama Alejandro. Ni es soldador, ni en Nueva Orleans. Okay. Pero ahorita está en una isla ahí entre Puerto Rico, no tuvo y Santo Domingo. Y del Musli isla no bulena. Porque ellos instalan refinería. Okay. Entonces, ese es el mayor de todos mis hijos. Era hija crianza del gerente de la compañía en Coyoles. Mr. Lloyd se llamaba el señor. Entonces, yo siempre me hago querer. Esta gente, no hallaban a hacer conmigo. Así fue como me enamoré de la hija crianza que ellos tenían. Ella tenía en ese tiempo 16 años. Cuando la hice mi mujer. Entonces vivimos todo el tiempo en Coyoles. Okay. Pues un día, los muchachos allí en el building donde yo vivía, estaban jugando abajo de él. Entonces de repente que una de ellas
era la mamá. Entonces vino, le metió 2 pescosadas a mi hijo. Y él agarró una piedra y se lo mandó. Bueno, mi mamá se dio cuenta, no sé cómo, pero se dio cuenta que Alejandro había golpeado a una niña. Y rápidamente se fue a Coyoles y lo trajo para acá. Lo Entonces él se crió aquí con mi mamá. Sí. Luego, entonces, cuando ya me retiré de la compañía, traje a las otros 3. Marcia, Marcos, los 2 ya se murieron. Leti fue la última. Ella está en Estados Unidos también. Ya no, tipo, ya no le, la diga, vuelvo y digo, 93, 4 años, con una memoria envidiable, porque aquí ya cuento, ya a los 60, comienza hasta los ellos nos disparates. Y Wuhan, dan el buque con una memoria enfocada, de buque memoria se vale bien, bueno, Marine y Corporation Company, hace más de casi 50 años. Sí. Pero a Niego Pablo. Sí, todavía. Ya, entonces, Todavía. tal vez no lo aquí, que tuvo jugar la puerta, que cata y no y sacando hasta fecha, hasta hati. You know, negative man. Yeah. You know, porque isi tu wote na wuti, mama te musu, ida buga wiwa oma gibi kate ke ifuna do oto hal te mabusi oma luka ifuna do oma. You know, meme gi, ay, se no mo lupe no anu logo, ipa que le pesi cuento ya, wakana go, ya limu cuento, luma le meiga pues. Luma le meiga, güey. Hombre, yo te voy a decir. No, ¿qué le pegue? Nosotros somos millonarios aquí en Limón. Si hubiéramos seguido la costumbre como nos criaron nuestros padres, muchachos, usted sabe lo que es la comparación que hay ahora. La gente ahora, aquí en Limón, casi ni hay en mis años. Antes, si bugar, estamos mucho, no sabemos nada. A mí digo, no voy a te la voy a ir a la vecina. Y es mi vecina, la misma cosa. O sea, se trataban como que fueran hermanas. Un ejemplo incomparable con lo que hay ahora. Sandy funa telena uti o isei uchali. Isei uchali le man. La diga ugeto maita wuhado wowogo. Hehe do waita gon logo bici. Aliete le yabe. Wanahan ya gade gente wanahan ya. Dabo le nyugi na bra. Habían como 18 viejos aquí en Limón. Gíbete un bote voy allá, bra. Dimas, dame voy allá, le gili si ugo fudu no badu, ni boaba habuni de liga galleta hanya lu. Caiba así mismo, galleta que derecho. Liga boate habuni. Sungu boite hage le gili si ugo. Mi abuelito era el panteonero aquí en Limón. Marcelino Ventura. Ajá. Mi padre, mi abuelito era de Cusuna. Descendencia de Cusuna. Estos viejos, mi abuelito, mi abuelo, Bau, Casildo. Son de allí, son de allí. Este señor Levolucci, Finón, Fabián, todos son de allí de Cusuna. Pero abanagati ha. Te gusta la bagda no bonaguti, no.
Abana yati basi hañajo dimazo, abida hacharán. Y así fue que miraron la muchacha que le gustó, abajedo. Que vuelve a dormir. O la chile tenía un medio, así fue como se quedaron aquí. Ay, no, la descendencia era de personas. Bueno, ya cuando me hice muchacho aquí, bueno, a los 5 años, mi papá trabajaba con la compañía en Castilla. Estaba en Yagui, estaba un chulo Castillo. Allí entré por primera vez la escuela. Aquí me ve allá de Castilla. A mí me estoy bote allá. Ni había frase porque le un buen en Sunfly. Liguei com nada, porque não é para dar no de Castelo Manduguchi. Pena 15 gramas, tocava 15 e mudava em Castelo. Nem me bem que já viu. Muito difícil no lumbo que dá ali, para nem para não ter arranhar igual. Allá es bueno que allá, man. Allá es bueno que allá. Entonces, una vez veníamos de la escuela. Allí lo que abundaba en Castilla era Yumeca. Gente de Yumeca. Entre nosotros había un muchacho, como de 14 a 15 años, pero Gagubut. Entonces lo llamábamos Big Boy. Okay. Un día saliendo de la escuela, dame a leer. Cada quien tenía su trompo para jugar. Guagua, trompo. Uno de estos le gané en la jugada del trompo. Estaba lazo de uno. Big Boy. Estaba lazo de uno. Estaba no, lago. Bravo, güey, te lago mucho ya. Chulate te hago lía. Libo gubolia. Wow. Dije, hengo, jahibi, no manda con Ventura, vete para tu casa. Subo aquí a güey vago. Bueno, mi papá era chero con el comandante que había entonces en Castilla. Luego fue un partido, porque el señor era nacionalista. Bueno, no Chile bien, no es que tu mamá le nace Big Boy. ¿Qué güey estudiando? A balazo de un agua, ni chulo. A rato chiluwa lucho. No fue tiempo que ti gaina go hoy ya me canal de boga mía. Va, no chiluwa lucho, wanabua, aba laudi papá va la ni gumada. Le gumada lu ho. Ligiazo de gobernador muchacho. Lo que él hizo fue defensa propia. Señora, dile tú, como que fuera el día de hoy. Dile tú, tú, si usted vuelve a molestar a esta gente aquí a la casa, no te meto presa, viejo. Va a tagar agua. Pero, la misma cosa pasó. Mi abuelito se dio cuenta aquí en Limón que yo había golpeado. Tenía entonces 7 años. Aquí en Limón solo había un grado, primer grado nomás. Había una profesora de Trujillo que se llamaba Eduarda Chimilio. Vivió mucho tiempo con Pedro Ramos. Luego tenía una inteligencia de escuela. Escogió algunos de los muchachos. Yo, Ponciano Lacayo, Genara Paulo y Isidoro Castro.
Ya yumbu haba Isidoro bebelu ngabu sandu lege ubu leita ya Ajá. ni yumbu haba. Ya fue los Joche. Así mismo. Dienemo. Era Castro y ese lugar era de ellos. Yeah. El papá era hermano del señor Ambrosio Castro. Que le hayan bugatilón, Hawaii. Pero ya con buga Hawaii no da, de repente el señor vino para acá. Yeah. Como limonero se quedó aquí. Luego, con el tiempo, Abayelú de laico. Este muchacho Isidoro, digamos, hada llevamos a apartar tu baña, profesora Eduardo Chimilio, para la segunda sección en la escuela. 7 éramos. 7 éramos. Bueno, un día yo había oído con los viejos de un señor profesor Negebuga ya, Hege de Haña Negebugalo, porque tenía Hege de Funalago Ligi. Gaki de Funa. Gago, señor Lía. Okay. Entonces, en una abatu de mallita vacación, Drubillo. Abate bem abaixo uma lutaga dentro do fogo. Diga ela chile nyaho. Professor Lee. Yeah. Hinse tu funabugati Anita se llamaba. La profesora. Hinse tu funabugati Anita Lu. Sag binafi ni high school. Sag binafi me viro de otra clase. Pues un día le tengo un muchachos, ustedes van a entrar hoy de segunda sesión a las 8, 9, a 11 del día. Okay. Negativo, un hajibi, kahatueye estudiando. Usted no estoy alumno toda ilema. Dije tipo afano. Venga, tú, no profesora, nosotros no vamos de la escuela. Pues esto. Dije el uno, pues. Lielego, ajá. Muchacho mal criado. Y se va a barrer la escuela. Muchacho mal criado. Si no haces lo que te dice la profesora, con este método te voy a meter. Dije yo. Diga, Negulo, usted no es profesor aquí. Si usted me mete con la regla, le meto un zapato, ponerlo. ¡Oh, sí! Dije, tipo, no mándale fafa, dije. Léngalo. Ahí está, yo voy a leer, yo vamos a estar guapo. Léngalo. Ay, Richard. Bueno, ¿van a salir o no van a salir? ¿Tú qué es esto? Venga, tú no. Ahora la por aquí. Ajá. La única muchacha entre nosotros era aquella máxima que hubo, tía Juana. Juanita. Ella se murió en Nueva York, la Lidan Sida. Okay. Cuando se llama. Tuyo yo hiyan Juana. Lieti. Dale, Liabi. Dale, Liabi. No, entonces, el que era alcalde, no, Gutibuga, Dada. De lucha máximo. Final máximo. Legal de banhar da brigada. Ela tá com o fundo de Uri. Ela tudo é ele na água te dá d'água. Gabilito. Bueno, nita. De balireila. De nebe do no lau. De lugar tenua. Ah, é? Quando lá eu ainda de lugar, ela lá foi do, ela do seguiu comandante mo. É belo aí na linha. Luego ven le ya te ve fronto bien. El velo en na da luego bole ya. Dile le velo. Dile ego te te da lo. ¿Qué está haciendo aquí? Comandante le digo.
No, vengo a buscar un muchacho, mire qué le hizo al profesor Cali. Ya no me acuerdo. Bueno, Hegel. Ele é um dadagulum. Y dadagulum. Entonces, cuando encuentre el muchacho, ¿qué le va a hacer? Léelo. Llevarlo preso, léelo. Yo le digo, no. Usted no tiene derecho de llevar ningún alumno de esa escuela, léelo. ¿Por qué, léelo? Porque este que está defendiendo, no hay nadie aquí. ¿Qué está haciendo él aquí en la escuela a estas horas? Exactamente. Llévatelo. Mamá como esto. Ah, mamá maestro. Él está aquí perturbando a la profesora y ella por eso no da clase. Léelo. Es cierto, léelo. No, comandante, yo vine aquí a pasear. Léelo. Usted no tiene derecho a venir a pasear aquí a esta hora. Ella tiene casa, ¿por qué no va a la casa de ella? Ya te echa el Ok. Dígale una uno. Mire, señor, usted mañana se va de aquí, léelo. Normalmente, algum niado negócio do falo. Logo até binar fia lá do niado. Aneko por luz, aneko por bugui. Ah, liguei nega, bunda, mulher. Aneko por bugui. Comparando. Habite guayabo. Ajá. Así no hay ley aquí ahora. Aquí a gente, al pesar, la mayor de ellos eran analfabetos, se daban de respetar. Ese goti hamu. Se apoyaba uno con los otros. Ahora no. Voy allá. Ajá, bueno, algo. El mismo paisano te friega. Sí, man. Porque na go tenía vacate no hi cuento ucha le ya te be meiga ya buse be hayu ando ya. Ani je tege ibi tiye tege la wamba bui meme kuma sistema ligia. Lu wayu to wo ni waya ba. Yet ne go be ho mama la mosu yebe. Daga la ti ya gita abula la da ludu baduge mama la ligia badu bala. Ahin latia o ebe lu o buse wadun le madugu wat yagta wadugu niya lai yeti wadugu da mishili ya odi wongwa entonces vi enti haya be la bali bite ni ga you know so juutiti e wabawenge da bonye ko ugun da bonye o da nego gumati ya waiti bo gudemi pero hise woti bogige hono de wabawenge teve boca vecina tal tapou o tal hundutu no o to fedo como tá chile badani tá chile ba kato tá chile ba suntu ya ga yin sun te wa to hapiu daga te wa tenga na to sipino fume te bidu henyo di vecina daga danela gudo na mule to wano halu ba chila fume aunque te ga do henyo pa como chila ko te bidu henyo no vecino ko te chila agua temos este bolso de vecino que biduhin. Oye, mi hawa dumo ile lengo nuchi no suada. Liha lengo no teio. Magaga ne baite bu besina. Bidu hete lia. Au bu chiriente. Pero dama basandi una mulher. Vecino bachile lubaga na chile. Eso me lo decía mi papá. Eso siempre me lo decía mi papá. Es de tigate nuevo. Es de nuevo. Ya yuti la yo no bi more hulili le lu hagambu baitia but mama diwa wagego no handile ko wongwa amu ya likate le baba wenge bisiu gimuga busia ma oiwa di bagele le woti wama lu apante ama kasensu male ma sensu tiwa lu oiwa daba iyeni daba masu Sí. Entonces ligiet le nung ilo bisum tuye bi katonto ba kwento li wen depression hawo begi ya stress be hawo ya la daga meme
situation le woyu wa Dubai. Porque lugo mu gabo. Sigi bawo di wenda di tida bo pora to ma da ba le inse be bu. Ya mo wa di bla. Da tiga da samina mutu abalaga su sutu e ka to bugu. Polida di bigi wo bigi ni bagay lu la wansio. Wa lu makate le lu belie bi buge bungo tangi buge Sí, bungo. sí, sí. Entonces sí. Ni yeti kate vile na uti buiti ya nule hulileti. Memegi siana lu benga wa dimo ile wani ni tinu le hulileti lobu chungo bivagay en teoría contextualmente. Bueno, anaha vida ni bagay ugento. La llevo no sande no subde algo nuevo, no abu goga no la. Me na. Nega madere na libido nega na awo nawo. No ibuga limu. A los enamorados na señora y formar una vida de. Eso fue lo que hice. Ahora ni a mí me diga nos vamos a todo. Un día, la voy a un chaputo. Sin yo conocerla, lo une famoso ahí te lo mostrador. Y está seguida que solar le. Tengo allá tido un buen mundo todo en tu bebo haba sopa. Como la familia tu bebo hama. Y está seguida que el nebulo haba na primo. Es una muchacha toda ince, te ya son un bra. Llévate una esposa nelo. Hablando por hablar. Sí. La que me sobre algo no ganaba o amiga, a na buja algo na primo dije. E lá bitou ha abuelo. Ne lo te da gada. Aí to baga de sabe moele né, bebu ita cabello. Leno. Nelo. Era no ha primo. Bueno. Igual último já tuya, lenga no haya. Bueno. Aí ela estava fluindo muito lugar na Chile. Aí. Y así fue. Okay. Él le habló a la muchacha, bueno, andate metibuga. Ya no Chile ya, bueno, dije bien, y hablé con la mamá y pues, se formalizó todo. Sí. Como Oaxaca ahí, me estaba casando con ella. Okay. Hasta el sol de hoy, me deis na queja atual, me deis tu final y queja nuevo, porque dale, dale la abacate, bien, abane, tu viaja. Ni hata ni sabe también se sigamos botón. Entonces hablamos. Ahí, voy del baile botón, bueno, tenga no, ahí voy por baile, te mandigo badi luego baile. No sabe me dame la y allá, le van tu viaja, ahí está go baila. Y está ni baile más. Ni hani baile tomo muchacha todo, señora todo. Tuvimos 3 hijos y todavía estamos en la misma cosa. Ya tengo 52 años. Muchacho. Mitad de siglo. Sí, hombre. Mitad de siglo. Sí. Tú me llegas, tengo una nieta. Abarigo. Okay. Toma. Porque abarigo. Quizás ni. No. Tengo 3 nietas. Okay. Ella tiene una hija. Okay. Vino con nosotros aquí 2 veces cuando era muchachita, cipota. Leaba tiene 2. Y un bitiu que boa manhã ganha. Sundi banha bana ganha. Nenti baaba bidu. Mas lembra, lembra que tu para segunda gabo? Ni em Japão. No bagulho ele é binhão. Avalu de Japão. Mas a ti? Nem Japão. La filha ba manhã não chega. Okay. Ya pues hagamos lembra, tipo, mas do real que tá.
Dale, bibi vamos ya bien ocasión, le daba sed mula o le daba vidir mula. Ok. Jeffrey. Ya. Pero tremendo muchacho. Ni meterle ese muchacho nomás. No vale Diane. Me ganan a tele baúlo y la gonitura. Sí. ¿Fue que se hizo país? ¿Qué se hizo? El muchacho tiene nada. ¿Qué se hizo Jeffrey? Ya pagué misia, no. Si a nadie aquí da lo de. Alguien. No. Magit. Oh. Un Magit. Oh, okay. Él sabe cómo manejar Yeah, ese dinero. yeah. Ni porque no es toda la prima Tolizane Alejandro Leibuño. Ajá. Ella está en California. Okay. Tiene un car wash. Un company de Gietum. Oh, okay. Mhm. Okay. Ajá. Es que Estaba bien nacia. Ajá, chegou lui. Lubo el digi uni wadagma no. Lula si uni la tuya. tuya. No quiere. No quiere. Da, te había metido la guita. Jeffrey. Uy, chica. ¿Cuántos años tiene? Bonito. Bonito. Y me dice, Jeffrey, la novia. No, abuelita. Yo no quiero novia porque la novia va a querer ir al cine. Va a querer, ay, ya que tú. Va a querer ir al cine, va a querer ir acá y el único que va a gastar soy yo. ¿Cierto? Igualito como el papá. Igualito como el papá. ¿Está liando? Tapi ketika ti o todo nós estamos da subsídio muito la hande ni licença. Sí, hombre. Ama ti fumo katel 15 tu mo la pequeña ni. No, no. E no mama ti luego ni a la promoción de pequeña la i wot no me que muti. Kanye bele me que mama le lu a pantalla. Lu rego logo ganha bala. Me tá todo gay. Au lu mo ya la tiga ni ligi hengi ni duna me que hatile bibi de lago ni tur. Entonces nega ti hon ni do hino. Dele te bagay. Lete memba te abrahi nele mo su chun tu liya buma. Chauti bahi ubala bayi hog. Brahi te beta bayi lume bayi cielo que no bolego. Peña lu chavelo le hago namuke chavelo wala lango mongo cielo que le ne te lu le guía te bit chavelo ti bit de la bala en el cielo le lago un buque bibi bakulu ya logo. Ay, señor. Entonces sí le guía ti so you ti lu bui de mora bui todo lu analizado. Sí, hombre. Sí. La diga, se va a falar algo pongo al aula para ir a también. No se puede. No. La diga, me diga, ni cata voy tipo. Eso es lo que está pasando ahora. La mayor parte de nuestros muchachos ahora, si estamos a falar algo con el número de reír, pues boom. A falar, ella gobierno la huiba la umada le abugo walum. El amigo Băi, basubudu be bumada le lume be pega un logo. Igual ya te manda una guti. Da vi. Ai, o ayego. Lita yumi wale o ando be cuento te no el ben no manda tele o no manda de todo. Diga sum todo logo hani. Kabala hade bumagi. Kabala hade bumagi. Todo el mundo ahora anda por interés. Bante waso ali. Buriti le. Eso, hay un poquito ahí en YouTube, en Facebook. Ai, bueno, bem. Y tal. Te voy a llevar que no es nada de lo